Hola, estamos de nuevo aquí en nuestro curso de principios básicos de Kabbalah y hace rato, antes de entrar al aire, estábamos aquí platicando sobre temas del aspecto de la resistencia espiritual, ¿no? En donde sentíamos que teníamos que hacer más resistencia espiritual, y nuestros amigos aquí nos decían, por ejemplo, en el sentido de vivirse como víctima, en el sentido de querer controlar, ¿verdad? Son aspectos a los que tenemos que resistirnos, ¿no? El aspecto de la restricción es muy central en el entendimiento de la práctica de la Kabbalah. Y hay algunas personas que les molesta este tema porque es incómodo, porque implica ir hacia adentro, porque implica conocernos, porque implica con humildad vernos y también con amor, porque no se trata, como decíamos, de flagelarnos y de destruirnos, porque eso no es lo que quiere Dios, no es lo que quiere la suprema inteligencia, que nos destruyamos. Lo que quiere la suprema inteligencia es que seamos felices, que nos llenemos de su luz y que la expandamos en este mundo, de tal manera que llenemos todo este mundo de esta luz y de esta totalidad y de esta felicidad y de esta abundancia. Si recuerdan, en las clases anteriores hablamos del tema del pan de la vergüenza, cuando decíamos que en un principio el Creador, la luz infinita, inundaba con su luz a la vasija. Y dijimos, ¿se acuerdan ustedes?, que en realidad esta vasija que fue creada de la nada, que fue verdaderamente la novedad dentro de este nuevo escenario de cosas, lo nuevo es algo que es receptivo y al que le llamamos vasija, a esta noción, porque el Creador es totalmente dador, así que lo nuevo dentro de lo que es la creación, antes de cualquier cosa, es el concepto de receptividad, que en término genérico en Kabbalah se llama vasija y en hebreo keli o kli. Y dijimos que esta vasija estaba hecha a imagen y semejanza del Creador, así como en la historia de Adán y Eva. Quiere decir, tenía toda la conciencia dadora. Así que hubo un momento en que esta misma vasija experimentó la necesidad de dar. Y como en este primer momento de la creación, por así decirlo, no había más que Dios, que no puede ser una vasija de receptividad, la vasija experimentó este pan de la vergüenza, esto que llamamos el pan de la vergüenza, es decir, la receptividad sin dar nada a cambio. Y por ello es que vino el Big Bang, el Tzimtzum, de tal manera que la fuerza suprema ocultó su fulgor. No es que se haya ido, no es que haya desaparecido, porque no puede desaparecer. Simplemente se ocultó. Y lo que pareció a la vasija es que no estaba ya ahí esta luz dadora. Y aunque prácticamente fue una petición de la vasija para poder dar, también le causó mucho miedo. Cuando nosotros pensamos en el miedo,
y el origen del miedo. Y no hablo de un miedo que es intuitivo para salvarnos la vida, que alguien va atravesando una calle, viene un automóvil y de repente la persona reacciona y se asusta y corre para atrás. Bueno, esto es positivo. Estamos hablando del miedo de que nos vaya a pasar algo malo, ¿no es cierto? El miedo de fracasar, el miedo de no llegar a donde queremos llegar, el miedo de no triunfar, el miedo a la muerte, el miedo a la intrascendencia, el miedo al no llegar a donde queremos llegar. Y este miedo inicial, quizá que todos los humanos compartimos, viene de este primer momento de la creación en donde el Creador, por darnos la oportunidad de ser causa y de ser emanadores a nosotros mismos, recogió su fulgor. ¿Se acuerdan? Dijimos, el fulgor del Creador era tan grande como un sol continuo durante el día. Entonces una pequeña cerillita que se prende, ni siquiera se ve, ¿verdad? A veces hasta es peligroso, porque no vemos el fuego a la luz tan intensa del sol. Así que esto es un símil para entender que nuestro fulgor como vasija no podía verse en la presencia avasallante del fulgor total de la luz del Creador. Y por ello el Creador, no como castigo, sino para fomentar nuestra capacidad de ser causa, restringió su fulgor. Y esto es lo que en Kabbalah se llama el tzimtzum, o el recogimiento. Dice que la luz del Creador se recogió y se centró en un punto infinitamente pequeño. Pero la verdad es que sabemos que no puede haber espacios vacíos. Aquello que está vacío del Creador es donde la luz del Creador está oculta. Y para efectos prácticos parece que no está. Pero lo que sucede es que está oculta. Ese ocultamiento de la luz es el origen del miedo. De que la luz no está. Piénsenlo bien. Cuando nos da miedo de algo y nos vamos en la modalidad reactiva y la gente empieza a pensar que le va a ir mal, que le va a pasar esto o lo otro y construye toda una serie de escenarios catastróficos, no se detiene a pensar de que el Creador está ahí, de que a lo mejor en esta situación retadora que le toca vivir, simplemente se está replicando este proceso ancestral del ocultamiento de la luz. Pero la luz no ha desaparecido. Y ese es el miedo, de que la luz no está, de que estoy solo. ¿Cómo es que espiritualmente recobramos la confianza cuando decimos no es cierto? Puede ser que no me sea aparente la luz. Puede ser que en esta situación de reto en la que estoy, no alcanzo a ver las bendiciones de la luz. Por eso no quiere decir que la luz no esté. La luz simplemente está ahí oculta para que yo haga mi trabajo espiritual, que en primer lugar es tener la certeza absoluta de que la luz está ahí. El primer concepto de espiritualidad es la certeza. No podemos decir que estamos en el camino espiritual ni pretender tener los resultados, digamos, de vivir una vida espiritual en abundancia y en felicidad, cuando dudamos de que esa fuerza de la luz está ahí. Y precisamente porque tenemos que hacer este esfuerzo,
Es que hay un ocultamiento de la luz. ¿Por qué no vemos a Dios así y lo tocamos y le damos la mano? Porque lo que nos toca en este mundo de la acción es justamente entender y actuar, siempre tomando en cuenta que la luz está ahí, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque haya momentos en que pareciera que el Creador, Dios no lo quiera, no está, nunca hay tal cosa. Hay ocultamiento. Y a veces no es tan fácil entender por qué hay este ocultamiento, por qué el Creador permite que de repente haya situaciones verdaderamente dolorosas y catastróficas. No lo entendemos. Pero es ahí donde justamente tenemos que decir, sin embargo, yo sé que ahí está el Creador. Y tengo la humildad de decir, no lo entiendo, pero sé que está ahí el Creador. Y sé que ulteriormente habrá, a lo mejor, la oportunidad de entender por qué hay ciertas cosas que se dieron. Pero nada se da sin un propósito. Y el propósito es siempre luminoso y positivo. El Creador es total. Y nuestra vida está gobernada por la fuerza del Creador si así lo deseamos. Y en la fuerza del Creador hay aspectos de reto y aspectos, digamos, de gran positividad. Y la primera lección es entender que también en los aspectos de reto, en los aspectos negativos, también hay una presencia del Creador. Es decir, el Creador no se ha ausentado. El segundo punto es entender de que todo absolutamente es para bien. Todo absolutamente es para bien. No es para un bien inmediato a lo mejor. A veces sí, pero a veces no. Depende del, y este es el tercer punto, el aprendizaje que nosotros requerimos. Entre más escéptica es la persona, entre más falta de confianza es la persona, pues más pruebas va a tener en ese tema. Y más pruebas va a tener en ese tema hasta que logre incorporar, integrar dentro de su ser esta idea de que aun cuando hay cosas que esa persona califica de malas o de dolorosas, también ahí está el Creador. Y entonces hay veces que no queda más que aceptar las cosas como son y permitir que fluyan. Alguien aquí hablaba de un aspecto de resistencia que tiene que hacer, que es el tema del control. No. Algunas de las personas les gustaría controlar todo y no podemos controlar todo. De hecho, el resultado final no lo podemos controlar. Podemos hacer todos nuestros esfuerzos y poner toda nuestra intencionalidad y toda nuestra fuerza de positividad. Pero aún así, saber que el resultado es del Creador. Y siempre será bueno, aun cuando no sea lo que nosotros esperamos.
El camino a la espiritualidad es aceptar lo que nos sucede. Kabbalah, dijimos, no solo es recibir esta luz del Creador y disponer nuestra vasija de una forma afín al Creador para recibir toda esta luz, sino también Kabbalah es aceptar. Aceptar todo lo que la vida nos da, porque cuando algo se da, quiere decir que eso es lo adecuado. No es lo más bonito, a lo mejor, y es lo que esperábamos, pero es lo que es la respuesta adecuada a nuestro proceder. Si nosotros calificamos las cosas de injustas, de mira nomás, qué mala, perdemos mucho de la posibilidad de verdaderamente corregir las cosas. La verdadera corrección, el tikkun, como hemos dicho, parte de la aceptación. Una vez que aceptamos, y aceptar no es rendirnos, aceptar no es, pues ya ni modo, no me queda otra, resignarse, no. Aceptar no es resignarse. Aceptar es decir, esto es lo que sucede, esto es lo que el Creador decide que es lo adecuado para mí y yo lo acepto. Y acepto el mensaje que está detrás. Y empiezo a transformarme desde la aceptación. Porque si no aceptas, si tú dices que esto es injusto, esto es terrible, no te vas a poder transformar. Y entonces aparece automáticamente el aspecto de victimez. Soy víctima. Con esto no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo en las situaciones negativas que se dan, en las injusticias evidentes, pues mira, lo que tú me estás diciendo es que a él le robaron, es lo que le tocó que le robaran y ya no hay nada que hacer. No, no es así. Sí, aceptar que le robaron. ¿Por qué le robaron? Debe haber muchas razones por las que le robaron. Y una vez que entendemos que a la persona, y si somos nosotros, que nos robaron, y decir lo acepto, entonces entiendes que tú tuviste que ver con eso. Y muchas veces ni siquiera en esta vida. Ni siquiera en esta vida. Y mucho de lo que sucede de desagradable a veces es simplemente una rectificación de aquello que no pudimos rectificar en otra vida. ¿Sí? El tema del pan de la vergüenza es un tema en donde hay una receptividad en exceso de lo que se puede procesar. Cuando nosotros le damos a alguien demasiado y no estamos pendientes de su capacidad de apreciar, agradecer y saber que aunque lo está recibiendo, no es realmente merecedor. Es depositario de todo eso, pero no es merecedor. Cuando la persona se siente que es merecedora de lo que recibe y pierde el aprecio, inmediatamente se dispara el tema del pan de la vergüenza.
Y el pan de la vergüenza es justamente aquello que hace que la persona no sea una causa. Y venimos aquí a convertirnos en causas. ¿Por qué? Porque esa persona que está experimentando el pan de la vergüenza, lo único que ha hecho es ser receptiva. Ese recibir no se ha transformado en un recibir con objeto de impartir, sino en un recibir puro. Y cuando este recibir puro se queda allí, estamos yendo en contra de las leyes cósmicas que dicen que todo aquello que tiene que ser recibido también tiene que ser ganado y que tenemos que pagar un precio por ello. Y este precio muchas veces significa lo que tenemos que dar a cambio. Cuando una persona la inundamos de energía, sea dinero, sea atención, sea alabanzas, sea oportunidades, y no le damos la oportunidad de revisar la situación y de apreciar todo lo que está recibiendo, somos nosotros cómplices de haber creado un monstruo. Les ha sucedido. Y luego entonces nos sentimos como víctimas, porque es que le di todo y resulta que lejos de apreciarlo y de agradecer, al rato me volteó la cara, me traicionó, me odió. Fuimos partes. En Kabbalah tenemos que entender que no hay nada que no tenga sentido. No hay nada que sea fortuito en absoluto. No hay nada que no tenga una razón de ser. No hay casualidades, hay coincidencias. Coincidencia literalmente quiere decir que inciden varios aspectos en un momento dado. Y entonces entendemos que lo que nos sucede siempre es por una razón. Y uno de los aspectos importantes que debemos aprender en Kabbalah es a retirarnos 2 pasos, salud, y entender qué es lo que está pasando. Entender qué es lo que está pasando con un espíritu de tranquilidad. Cuando estamos enojados, cuando estamos amedrentados, cuando estamos llenos de juicio duro, no podemos ver con claridad el mensaje que el Creador nos está dando. Finalmente todo lo que ocurre es para bien, pero depende de nosotros. Si yo sé que algo sucede y entiendo que no puedo comportarme con la modalidad de víctima, que no puedo enojarme porque el enojo es la no aceptación de lo que el Creador me está proponiendo, sino más bien aprender de cada oportunidad y de cada situación y de entender qué es lo que yo tengo que ver como causa. Es cuando empezamos a tener un entendimiento espiritual de las cosas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Nuestra guerra continua es la guerra del deseo. Somos y estamos
construidos en nuestra parte esencial de deseo. Esto es lo que nos dice el gran cabalista, el Rabbi Yehuda Ashlag, de bendita memoria. Fue el último de los grandes cabalistas de nuestra época y murió aproximadamente en 1955, es decir, no hace mucho, 65 años, 63 años. Y él propone como punto central y focal del entendimiento de la vida humana, del entendimiento de nuestra relación con el Creador, este aspecto que llamamos deseo, que nuestra alma encarnada es un vehículo de deseo. Y eso está bien, no está mal. Y que venimos aquí a pulir este aspecto del deseo. Porque cuando deseamos para nosotros mismos sin compartir, nos estamos haciendo desafines al Creador. Cuando yo deseo egoístamente algo, simplemente me estoy apartando del Creador. Sin embargo, es la naturaleza del ser humano. Vean ustedes cómo nacen los bebés. Los bebés, se dice, nacen con los puñitos cerrados. Y ustedes pónganle un dedo a un bebito, ¿y qué hace? Lo toma. Deseo intenso de recibir para sí mismo. Y esto es la condición humana. No vamos a decir que sea mala o buena, es la condición humana. Ahora, esta condición humana está ahí precisamente para ser transformada a lo largo de nuestra vida encarnados en estos cuerpos humanos. Y entonces es ir transformando este deseo de recibir para sí mismo en un deseo sí de recibir, porque no es malo recibir, pero ese recibir tiene también una razón. Es recibir con objeto de impartir. Todo. Aquellas conductas que no son de recibir para impartir son justamente estas conductas que hemos nombrado. El enojo. El enojo, analicen ustedes, es ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué no aceptamos una situación? Y hemos dicho, esa situación, ¿quién la propone? ¿Quién la trae si algo se manifestó? El Creador. Cuando nos enojamos, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? No estoy de acuerdo con el Creador. Por eso nuestros sabios dicen que un momento de enojo puede destruir todo lo que has hecho previamente, porque es desfasarte del Creador. En realidad, el enojo es uno de los atributos más negativos que puede haber, porque es un mensaje de no estoy de acuerdo con la realidad del Creador. No con esto quiere decir que a veces no tenemos que actuar con fuerza, pero sin enojo. En la educación de nuestros hijos tenemos que actuar con fuerza, pero no porque estamos enojados, hastiados, hartos de sus berrinches y entonces nos enojamos. Ese es el ego actuando, y esa es la peor forma de educar a los hijos. Sin embargo, una nalgada dada a tiempo y
con la intensidad correcta, una llamada de atención firme y fuerte a su tiempo y con la intensidad correcta, sin enojo, es muy bueno. Cuando nosotros introducimos enojo, por ejemplo, en esta dinámica de educación de los hijos, el resultado no puede ser bueno, nunca será bueno. Y yo no digo que con una sola vez que nos enojamos, si somos humanos y nos equivocamos. Pero el enojo es este mensaje de que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero Dios, no estoy de acuerdo contigo. Piénsenlo ustedes. No estoy de acuerdo con lo que me estás enviando en este momento. Por eso me enojo. Porque esa es la razón por la que nos enojamos. Así que hay que revisar en dónde nos enojamos y qué es lo que esa situación de enojo nos dice y qué podemos aprender de ello, ¿verdad? Desde luego nuestros miedos, porque quien está apegado a la luz sabe que la luz lo único que quiere es nuestro bien, entonces ¿por qué voy a tener miedo? El único miedo que se justifica es el miedo a abandonar esta lucha interna y en donde el Satán, la parte de la negatividad, se apodere de mí. Ese sí tengo que tener miedo. En el buen sentido, sí tengo que estar apercibido. Es el único miedo que es válido. El que no estemos haciendo nuestro trabajo. Pero fuera de eso, no hay razón para tener miedo. El aspecto del control, como ya lo dijimos. Hay un momento en que sí tenemos que hacer el trabajo, pero llega el momento en que tenemos que soltar. Porque a partir de un cierto grado, ya no hay ningún beneficio en seguir ejerciendo un control de todo. Muchas veces, este control lo único que hace es desenergetizarnos, ¿no? Estos temas de perfeccionismo, ¿no? Estos temas de todo o nada, ¿verdad? ¿No? Hay que pensar, hay que ir dentro de nosotros. Y hay momentos en que simplemente es hacer nuestro mejor esfuerzo con nuestra mejor intención y el resto dejárselo al Creador. Y desde luego aquellas cosas que son como más obvias, la envidia, la competencia. Por ejemplo, en cuanto a la competencia, si estamos hablando de que la luz es infinita, el bien es infinito, tengo que entrar en competencia. Es una ilusión. Si el otro lo tiene, entonces yo ya no lo tengo. ¿No es cierto? El sol sale para todos. Es algo que decimos coloquialmente, pero es cierto. ¿Quién es el que nos llena de abundancia? El Creador. ¿Qué quiere decir? ¿Que esta abundancia es limitada? No. Entonces, muchas veces creemos que lo que se le da al otro es a costa de nosotros. Y entramos en esta competencia, ¿no? Así que la competencia no es algo espiritual. Y si hay competencia debe ser interna, contra nuestros propios estándares. El buen competidor espiritual no compite contra los demás, compite contra sí mismo, de mejorar su récord. Es como el corredor, ¿verdad?
El corredor recreativo que compite en estos maratones donde entran 100,000 personas. Bueno, es muy difícil ser el primer lugar, ¿no? Pues eso quiere decir que no estás compitiendo contra ti mismo, contra tu mejor esfuerzo, contra tu score que hiciste anteriormente. Estás compitiendo contra ti mismo. Y esta es la parte luminosa de ver la competencia, de siempre tener el impulso de ser mejores, pero no en comparación del otro, en comparación de mí mismo. La competencia, la envidia, el rencor son así como que aspectos de una misma negatividad, ¿verdad? El rencor, el conservar sentimientos negativos porque una persona hace 20 años me hizo esto o lo otro, ¿verdad? El no saber perdonar. Sí. Nosotros queremos que el Creador nos perdone. ¿Por qué no perdonamos a los demás? Ya lo dijo el gran sabio Gilel. Y hay esta historia, ¿verdad? De alguien que quiso entrar en el estudio espiritual y fue con un gran maestro llamado Shammai. Le dijo: maestro Shammai, enséñame tu Torah, pero la condición es de que me lo tienes que enseñar mientras duro parado sobre un pie. El maestro Shammai, que era severo, aunque un gran sabio, le dijo: no estoy para juegos, estoy muy ocupado con mi labor espiritual, así que te pido que te retires. Esta persona no quedó, desde luego, contenta y fue y buscó en otra escuela. A unos cuantos pasos de la escuela de Shammai estaba la escuela de Hillel. Y se dice que Hillel también era un gran sabio, pero era más misericordioso. Y entonces este hombre le dijo lo mismo: maestro Hillel, yo quiero que usted me diga de la Torá y que me explique la Torá mientras estoy parado sobre un pie. Y Hillel le dijo: muy bien, hijo, comienza, levanta el pie. Dijo: mira, la Torá dice, no le hagas al prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti. Lo que es lo mismo, ama al prójimo como a ti mismo. Eso es la base de la Torá. El resto son comentarios. Y eso se lo dijo exactamente en 15 segundos o 20. Este señor quedó absolutamente pasmado y se dice que quedó tan inspirado y motivado que se hizo un gran sabio, se hizo un gran estudioso. Y precisamente esta es una de las normas cabalistas. No le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. O hazle al otro lo que te gusta que te hagan a ti. Tú quieres misericordia, quieres oportunidades, pues da oportunidades. Tú quieres que no se te juzgue con severidad, no juzgues con severidad. Tú quieres que te ayuden, ayuda. Y desde luego esto que es tan sencillo y que es del dominio de todas las personas es tan profundo y es lo que define si una persona está en el camino espiritual o no. Preguntas y comentarios hasta este momento. Sí. Tú hablabas del perdón
¿no? O sea, Sí. al final, tú quieres que, o sea, bueno, al final hay que perdonar. El problema es cuando tú perdonas a alguien, existe siempre el miedo de que vuelva a pasar. Entonces, ¿cómo puedes perdonar de verdad? Porque al final cuando perdonas, ok, te perdono, pero siempre existe el miedo de decir, si vuelve a pasar. Y si vuelve Claro. a pasar, otra vez perdonas y... Claro. Sí. Y no es fácil. Y hay quien dice, te perdono, pero no olvido. Lo que sucede es que también hay que dejar que la otra persona haga lo que tiene que hacer. De ti te toca perdonar, lo perdonas. Y de él le toca cambiar, pues que cambie. Una cosa es perdonar y una cosa es que jueguen contigo. Si tú vas a perdonar, pero tampoco vas a permitir que la persona se aproveche. ¿Por qué? Porque le estás creando un pan de la vergüenza. Y hay momentos que tienes que decir, no, sí te perdono, pero esto no lo vas a hacer. Sí te perdono, pero esto ya no va a continuar. Y de ti depende que continúe o no, si tú permites. Hay que darle oportunidad a la persona que haga su trabajo, porque uno no es dueño del otro, uno es dueño nada más de nuestra parte de la relación. Y nuestra parte de la relación no quiere decir que cuando perdonas, permites que la persona abuse, ¿no? Y esto está respaldado con este tema de que venimos aquí a corregir. Si tú favoreces que la persona repita porque tú no eres lo suficientemente firme para decir, no, sí, mira, ya te perdoné, pero esto no se puede hacer más. Sí, de ti está responsable. Si la persona hace un berrinche, si la persona quiere correr y salir dando alaridos, es su problema. Y cada uno de nosotros tiene una misión y una responsabilidad. Y a menos de que sean tus hijos y hasta los 18 años, ¿verdad? Pues ya tampoco después de eso tiene uno la capacidad, ni siquiera puedes aconsejar y puedes sugerir, pero hay que permitir el libre albedrío. El perdón no quiere decir que vas a permitir que se abuse de ti. El perdón es deshacerse de los sentimientos negativos que propiciaron situaciones en donde tú te sentiste herida por acciones o por palabras de otra persona. Y eso lo puedes perdonar. Pero el perdonar no quiere decir que, vuelvo a repetir, vas a solapar el abuso. Nadie está aquí para que abusen de él o de ella. Nadie está aquí para dar oportunidad al otro a que se comporte como un bully, ¿no? Y eso es espiritual. El ser espiritual, como veremos más adelante, no solo implica la misericordia y el amor incondicional, también implica el rigor y la estructura, la parte que llamamos Geburah. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? Geburah significa rigor, fuerza. ¿Por qué? Porque, digo, ya entendimos qué significa el pan de la vergüenza, pero ¿por qué se llama así? Es una expresión
simplemente es una convención, ¿no? Así como cuando yo les digo hashtag, ya todo el mundo sabe lo que es hashtag, ¿no es cierto? Ya no tenemos que explicar. Es una convención que el lenguaje cabalístico es un lenguaje alusivo que nos permite decir en pocas palabras, cuando ya lo dominamos, conceptos muy complejos. Entonces, en lugar de decir, y es aquel fenómeno en donde la persona no tiene el aspecto de la restricción y entonces está nada más en la modalidad receptiva y no reconoce que tiene que dar algo a cambio. Mejor le decimos es pan de la vergüenza. Sí. Esto está en el Talmud, en un tratado que se llama Pesachim, en donde se hace alusión a esto que se llama en hebreo Lechem Bizayon, y de ahí fue extraído. Y mi maestro, el Rab, fue el que le dio como que más importancia. Y yo creo que es una expresión muy poderosa cuando la entendemos y que encierra justamente esta incapacidad de entender que para recibir plenamente tenemos que dar a cambio. Y la primera parte de dar algo a cambio es la gratitud, el aprecio y el agradecimiento, que es básicamente lo mismo. Cuando no hay aprecio, no hay agradecimiento, no hay reconocimiento de lo que recibimos, es muy difícil sentir gratitud. Y entonces este concepto que hemos bautizado, o bueno, que los sabios bautizaron como Lechem Bizayon en hebreo, pan de la vergüenza, es justamente esta situación de recibir sin dar nada a cambio. Y viene de alguna alegoría en donde hubo un amigo que era muy rico y que quería también compartir con su amigo que era pobre, y lo invitaba a su casa y le daba pan y comida, hasta que un buen día su amigo desapareció y ya no quiso volver a venir a la casa. Y esto le dio enorme tristeza al amigo rico, porque para él era un gran placer que el otro tomara lo que le ofrecía en materia de comida. Y por varios meses desapareció ese amigo, hasta que un buen día se lo encontró ahí casualmente. Le dijo, amigo, ¿por qué ya no has regresado? Dijo, porque mi alma siente una enorme pena de no poderte dar nada a cambio. A lo cual el amigo rico le dijo, mira, acepto, pero si tú recibes con la actitud de que me estás llenando de felicidad al recibir, ahí tú me estás dando. Yo te pido que vuelvas a mi casa y que disfrutes de todo esto que yo deseo darte con tanto amor, que simplemente lo hagas, si no hay otra cosa, por darme placer a mí. Y así fue. Este hombre pobre no tenía verdaderamente nada que dar a cambio, pero lo que sí que tenía que dar a cambio es esta capacidad de darle felicidad a su amigo por él recibir de su amigo bajo esta conciencia. Y por ello, el dar y el recibir a veces es un círculo donde no sabemos dónde empieza y dónde termina, porque cuando tú das con el gusto de dar y el otro recibe, realmente te está pagando porque el otro te está haciendo el favor de recibir lo que tú le das y está permitiéndote a ti ser causa. Y
recuerden que venimos a actuar aquí como causa. Al mismo tiempo, cuando el receptor actúa con esta conciencia, también actúa como causa porque está dando algo de regreso, está dando la oportunidad al otro de ser feliz, porque él está recibiendo lo que su amigo quiere que reciba. ¿Sí se entiende? Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes, porque a veces verdaderamente nuestro deseo es ayudar y ayudar y ayudar. Y a veces la persona entra en inconsciencia y en pan de la vergüenza cuando supone que ese aspecto de dar ya lo hace merecedor. Y ya nos posiciona, digamos, al dador como obligado a dar. Y es ahí cuando empieza el tema del pan de la vergüenza. Porque entonces cuando digo, y hasta acá, pues no hay entendimiento. O inclusive, antes, ¿verdad? Cuando el tema es que la persona queda tan desbordada porque no da nada a cambio, que empieza a suponer que se merece todo, y entonces termina odiando al dador, porque no hay límite. Así que piensen esto para la educación de sus hijos, para la relación con sus seres queridos. Sí, estamos aquí para dar incondicionalmente, pero también no hay que perder la inteligencia y nuestra capacidad de percibir de que el otro reciba y que dé a cambio. Sí. Porque tiene el derecho de ser causa. Claro, tiene derecho de ser causa. Su alma vibra en ese sentido. Y si la persona que es dadora no le permite ser causa, será el objeto de odio del otro, a lo mejor un tanto inexplicable, y el odio es porque esa alma no puede expresarse como causa. Sí. Muy bien. Preguntas, comentarios. No, estábamos acordándonos platicando de los hijos, ¿no? Actualmente, de veras, lo vemos muy claro con un sobrino, con mi nieto, que sus papás se desviven en darle, y él no tiene que hacer gran esfuerzo para ganarse las cosas, y hemos comentado, ¿no?, que está haciéndose un tirano. Por supuesto, están haciendo ahí un Pequeño tirano. pequeño tirano que crecerá infeliz. Esa es la cosa. Todos estos problemas en familias muy pudientes, en donde quieren compensar la no atención de los hijos porque están muy ocupados con sus viajes o sus negocios, y entonces, ¿cómo compensan? ¿Cómo manejan esa culpabilidad de no atender a los hijos? Pues dándoles todo. Y sabemos de estas historias, ¿verdad? De estos hijos que terminan absolutamente dependientes de sustancias, de infelices, en fin. Hay mucho daño que se crea al dar en forma no consciente, al no darnos cuenta que estamos provocando pan de la vergüenza. Y sí, nos toca compartir, y nos toca dar el ejemplo, y nos toca ser lo más incondicionales. Pero esto no quiere decir que perdamos la inteligencia, ni que perdamos nuestra capacidad de discernimiento, ni que nuestro egoísmo, por a veces salirnos de esta imagen de
ángeles y de gentes buenas que somos, por no sacrificar eso, permitimos que la otra persona se llene de pan de la vergüenza. Y es ego, al final, también del dador. ¿No es cierto? Y tendrá que responder en su momento. Tendrá que ser llamado a cuentas. Y por ello es que el dar implica también tener discernimiento. Porque en el dar está el recibir. Entonces, si tú quieres recibir bien, tienes que saber dar también. Y es una mezcla de incondicionalidad con discernimiento. Muy bien, pues entonces nos vemos la próxima.